noches, amigos, ¿cómo están? Los saluda Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira, el programa que llega a ustedes a través del 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Gracias, como siempre, a la producción de la Coordinadora Republicana. Espero hayan tenido una buena semana. Ya estamos a punto de culminar el año, este año que ha sido tremendamente difícil para todos en el mundo en general y en particular para el Perú, un país que ha sufrido muchísimo durante el 2021. Hacemos votos para que el 2022 sea mucho mejor que este año. Para terminar, pues, con broche de oro este año y las entrevistas, hemos querido tocar un tema muy importante. Es un tema que está en este momento en el tapete, sobre el tapete, y se trata de la defensa de la libertad. En algunos casos, a veces, no nos damos cuenta cómo los gobiernos, la gente que está en el poder de determinadas formas o de diferentes formas, tratan pues de guiarnos por determinados senderos, por determinados caminos que no siempre son los que deberíamos seguir. Para conversar sobre este tema tan importante, tenemos esta noche a Alejandro Muñante. Él es congresista por el Partido Renovación Popular. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Úrsula? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Gracias. El último programa del año. Sí. Alejandro, ¿qué tan importante es para un país, para la gente de un país, poder darse cuenta cuando un gobierno está intentando manipular, está intentando llevar a toda esa gente, a esos millones de personas, por un determinado camino que muchas veces, como decía en la introducción, puede no ser tan bueno? ¿Qué tan importante es que la gente esté atenta a esas cosas? Es súper importante, Úrsula, porque de eso depende justamente de que el Estado de Derecho se siga manteniendo, ¿no es cierto? Justamente vivimos en un Estado de Derecho donde se respetan las libertades y los derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales es, pues, tener la libertad de poder transitar libremente por las calles, de poder expresarse como uno piensa, de poder, digamos, salir, ¿no? y disfrutar de las maravillas que nos ofrece esta vida. Sin embargo, siempre se ha sabido que en circunstancias de emergencia los estados crecen abrumadoramente, suceden las guerras, ¿no? Por ejemplo, el gobierno o el estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, creció demasiado a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Se comenzaron a conculcar más derechos que tenían los ciudadanos estadounidenses, y ahora se está viendo también esto porque en un estado de emergencia sanitaria hemos visto, pues, que el Estado ha crecido de manera abrumadora. Es decir, las libertades que uno ha venido conquistando poco a poco se van perdiendo en estas circunstancias, y es por eso que la población tiene que tener la responsabilidad de salvaguardar su libertad. Y eso lo decía Thomas Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es su constante vigilancia, ¿no? Y es que la libertad no es una dádiva, no es un regalo que el Estado, la Iglesia o una autoridad nos da como para poder pedírsela, ¿no? La libertad es algo consustancial a nuestra existencia y no tenemos que pedírsela a nadie, tenemos más bien que defenderla porque ya está en nosotros. Así es. Y lo que resulta anecdótico, voy a ser amable, trato de ser amable a veces con mis calificativos, lo que resulta anecdótico es que justamente quienes supuestamente luchan, los progresistas, ¿no? Que luchan por conquistar libertades que supuestamente algunos sectores de la población no tienen, subrayo supuestamente, son ellos mismos los que luego abogan insistentemente por quitar libertades. En el programa de la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de la vacuna, el pase sanitario, que hay que presentar el carnet para ir a cualquier sitio, ¿no? Entonces, vemos que hay un sector, porque no es mayoritario ni nada, pero hay un sector, sobre todo del progresismo peruano, o el llamado progresismo peruano, que
obliga casi a la gente que no se quiere vacunar por alguna razón, por la razón que fuera, a vacunarse, so pena de no dejarlos transitar, so pena de no recibirlos en sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras por un lado gritan libertad, derechos y todo lo demás, por otro lado están quitándole libertad y derechos a los que están tratando de mantener pues su libertad en este caso. Sí, sí, bueno, el progresismo es enteramente estatista, o sea, ellos son amantes de un Estado represor. Así es. ¿No? Y esconden su falsa bandera de progreso bajo justamente la represión de los derechos, la restricción de derechos. Por ejemplo, ¿no? Cuando ellos abogan por la libertad individual de los homosexuales de poder casarse, en realidad no están abogando por ninguna libertad, están abogando más bien por la restricción de los derechos del resto, ¿no? Por ejemplo, el tema de que ahora, si eso se aprueba, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, y ya un ciudadano, en base a su libertad de conciencia, no podría manifestarse en contra porque estaría yendo en contra de un supuesto derecho, ¿no? Entonces, hay una restricción camuflada en esas supuestas defensas de libertades individuales. O, por ejemplo, como ya ha sucedido en otros países, por el hecho de que ya una pareja, por ejemplo, del mismo sexo que puede casarse y quiere que fulano le haga la fiesta, una torta, la decoración, etcétera, y esa persona se niega porque por objeción de conciencia, por lo que fuera, se le obliga. Se le obliga, si no, se le enjuicia, se le quita un montón de dinero, muchos han tenido que cerrar sus negocios. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Por qué una persona que no cree en ese tipo de materia? Porque todos tenemos derecho a pensar diferente. Entonces, si hay una persona que no cree en eso y simplemente no quiere trabajar para tal o cual persona, independientemente de que sea por un matrimonio homosexual, lo que fuera, porque es de otra religión, lo que tú quieras, pero ¿por qué tienes que obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? Efectivamente, ¿no? Entonces, eso es bueno, la hipocresía, y está tan de moda, pues, la hipocresía de los sectores de izquierda progresista, supuestamente progresista, ¿no? Pero, ¿cuál es el peligro, Alejandro, cuando un Estado interfiere tanto en la vida de los ciudadanos, interfiere incluso en la mente de los ciudadanos? Es una manipulación tremenda, ¿no? ¿Cuál es el peligro de caer en eso? Hay un peligro de volver a, digamos, a un Estado discriminador, a un Estado que comienza a crear ciudadanos de primera y segunda clase, ¿no? A un Estado que comienza a restringir e incluso encarcelar personas que por objeción de conciencia, haciendo uso legítimo de su derecho a la libertad de conciencia o de religión o de pensamiento, comienzan a ser pues restringidos, comienzan incluso a ser sancionados. Eso ya ha sucedido en el mundo, ¿no? La Alemania nazi, la Rusia comunista, la China de Mao, ¿no es cierto? Entonces, estamos volviendo a un estado totalitario del que supuestamente ya nos habíamos librado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal comienza diciendo de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales ante la ley. Se supone de que esa libertad tiene que respetarse en lo absoluto, y solamente un Estado podrá restringirlo, podrá, digamos, limitarlos cuando existan bienes públicos que justifiquen de una otra manera una restricción temporal. En este caso, en el tema de la vacunación, se está diciendo de que se debe vacunar a las personas y se debe restringir derechos a los no vacunados por salvaguardar la salud pública, pero ahí está la deficiencia del argumento, porque una persona vacunada también contagia, ¿no? Una persona vacunada también llega a UCI, una persona vacunada también se ha demostrado que la eficacia no es tanto como nos lo vendía, ¿no? Porque ahora se está pidiendo que sea 3 meses la vacunación. Entonces, no hay una justificación real como para conculcar derechos al resto, ¿no? Entonces, ahí está habiendo una exageración y la población lo está permitiendo, y eso va a seguir avanzando. El Estado te pulsea, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y si la población se lo permite, vamos a vivir en un Estado discriminador, un Estado que restringe derechos, y el Estado de Derecho, el Estado que nosotros creíamos que se respetaban las libertades fundamentales, prácticamente se va a ir al tacho. Así es, porque no es justamente como tú dices, va avanzando, ¿no? Es como una bola de nieve, porque claro, lo hemos visto mucho más claramente ahora en la pandemia, primero por las restricciones de movilización, después por las restricciones por la vacunación, pero antes
y ahora también se sigue dando. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación impuso el currículo de género, claro. Y luego ahora con la ESI, también hemos hablado en este programa acerca de eso. O sea, esa es una imposición. Ya no existe que yo quiero educar a mis hijos con los valores que mi religión, mi forma de pensar me indican. No puedo hacerlo porque el Estado, a todos los colegios nacionales, particulares, parroquiales, lo que tú quieras, a todos los colegios los obliga a seguir determinada línea, independientemente de cuál sea la formación que da el colegio a sus alumnos. Entonces, esto es algo que, y así como eso, podemos dar una serie de ejemplos. No es que recién haya empezado, esto ya viene desde hace un tiempo. Sí, así es, efectivamente. Así y lo hemos ido permitiendo. Efectivamente, así como en los estados totalitarios comenzaban a lavarle el cerebro a su población con la finalidad de alcanzar ciertos ideales, ¿no?, objetivos ideológicos, de la misma forma el Estado actual también lo está haciendo. Dicen que es necesario enseñar la ESI o el género para formar al peruano que todos queremos, ¿no? A ese peruano que no discrimina, ese peruano que supuestamente vive inmerso en una sociedad patriarcal, machista, y que por tanto tenemos que cambiarle el chip para poder lograr una sociedad más equitativa. Bajo esos ideales, ¿no es cierto?, que al parecer parecen positivos. ¿Quién no quiere una sociedad igualitaria, una sociedad que respete el derecho del resto? Pero se camufla bajo ese ideal ciertos objetivos ideológicos que buscan perturbar la educación de los niños, que busca quitarle y restringirle el derecho fundamental de los padres de familia, ¿no? Bajo una cosmovisión particular de la sexualidad. Es decir, no es que sea la única forma de ver o entender la sexualidad. Ellos ponen al género como si se tratara de una panacea, ¿no? Como que si no habría otra forma de concebir o de lograr justamente un Estado que garantice las libertades y los derechos de las personas. Ellos lo presentan así y cuando se empecinan de imponerlo es cuando comienzan las restricciones. Por ejemplo, un padre de familia que bajo sus creencias, bajo sus convicciones, considera de que un niño tendría que aprender sexualidad a partir de los 12, 13 años, donde ya está, digamos, preparado, y no desde la etapa inicial, pues ese padre está prácticamente proscrito del Estado, porque el Estado dice: no, tú eres un retrógrada, tú no puedes enseñarle eso a tu hijo, nosotros estamos aquí para enseñarle, ¿no? Y comienzan a enseñarle de que la sexualidad la tienen que vivir de manera placentera desde la etapa inicial. Eso definitivamente es una violación de los derechos fundamentales que no solamente están consagrados en la Constitución de nuestro país, sino además en los tratados internacionales, que parece que para estos motivos no funciona, no para sirven. eso sí no sirven, ¿no? Sí. Pero también hay un peligro que es algo que también venimos advirtiendo hace mucho tiempo y que creo que la gente no percibe. Y muchas de estas políticas van directamente relacionadas con el desarraigo de la persona humana, ¿no? Quitarlo del núcleo familiar, quitarlo de su sociedad, de su comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, con las restricciones de Navidad y Año Nuevo, que son fechas sumamente importantes para cualquier persona en el mundo. Y el padre también lo quitaron. Exactamente, ¿no? Momentos en los que la familia se une, pasan momentos alegres juntos, ¿no? Es un momento de mucho amor, ¿no? Entonces, esas cosas nos la quitan. A Navidad y Año Nuevo hasta las 11 de la noche, no llegas a recibir Navidad, no llegas a recibir Año Nuevo, ¿no? Entonces, o ¿sabes qué? Como tu primo, tu hermana, tu tío, tu papá, tu abuelito, quien sea, no se vacunó, ay, no te dejo entrar a mi casa. Sí, y ya vimos los spots, ¿no? Exacto, no te dejo entrar a mi casa. Y es el mismo gobierno quien le enseña eso a la gente, y la gente se deja manipular así de sencillo. O sea, hoy día no dejas entrar a esa persona a tu casa, mañana no te van a dejar salir a ti de tu casa. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que permitimos hacer al Estado, que permitimos que el Estado nos haga, porque, como mencionabas hace un momento, no es que porque estás vacunado no te vas a contagiar, o no vas a contagiar al resto, o no te vas a enfermar. O sea, las vacunas supuestamente son para prevenir las enfermedades. Estas vacunas no son así, no previenen. La vacuna de sarampión, de la TBC, esas vacunas previenen en un alto grado que te dé la enfermedad. En este caso no estamos hablando de eso, y tampoco estamos hablando siquiera de que prevengan una forma letal o
o más difícil de la enfermedad. No es así. Pero más allá de eso, y es algo que yo no entiendo, de repente tú me puedes ayudar con eso, si ya estás vacunado, ¿por qué te asustas de una persona que no está vacunada? Se supone que tú confías en la vacuna, claro, que te has puesto. Entonces, ¿por qué te asustas por alguien que a tu costado no está vacunado? Estadísticamente, en nuestro país, de cada 4 personas que se reúnen en un lugar cerrado, 3 están vacunados. Y 1 no está vacunado. ¿Cómo esta persona podría representar un peligro para los que están vacunados? O sea, ¿qué sentido tiene restringir el ingreso de esta persona? Porque en nuestro país más del 75% ya está vacunado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué peligro hay de una persona que no se vacuna entonces? Es decir, ¿las vacunas no sirven entonces? Entonces, ¿qué nos están vendiendo? ¿Qué nos están diciendo? Entonces, hay una contradicción enorme. ¿Qué es lo que la gente está aceptando? Claro, y está aceptando porque dice, ya bueno, espacios cerrados, sí, pues espacios cerrados hay mayor peligro de contagio. Un momentito, ya están prohibiendo el ingreso a playas a personas no vacunadas. Entonces, no es que solamente allí se queda. Como repito, esto es progresivo. Esto es el Estado va a intentar hasta donde le dejemos. Y si nosotros no reaccionamos, prácticamente vamos a vivir un estado policial, un estado totalitario, como ya se está viendo. Exacto, como ya se está viendo en países, por ejemplo, como Canadá, que los padres ya perdieron absolutamente la patria potestad de sus hijos, o en Europa, que a pesar de las manifestaciones de sus ciudadanos en contra de las restricciones por el COVID-19, por la pandemia, la vacunación, etcétera, están siendo totalmente reprimidos en Europa, ¿no? Sí, que muchos consideran la cuna de las libertades. El Estado está violando sistemáticamente los derechos humanos de los peruanos, está obligado internacionalmente, según la Convención Americana, a respetar los derechos, ¿no? a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales, y no lo está haciendo. Está lanzando spot donde se alienta a la discriminación hacia personas no vacunadas. Esto no solamente está ocurriendo en estos momentos con la vacuna. Recordemos que en la etapa de la pandemia, en la etapa cruda de la pandemia, el Estado nos decía a nosotros qué es esencial y qué no es esencial. O sea, qué se deben abrir y qué cosas no se deben abrir. O sea, para el Estado nos ponía una tabla de valores o una escala de decir esto es importante y esto no debe ser importante. O sea, el Estado estaba entrando a tallar en cosas que no está preparado o no está, digamos, creado para hacer. O sea, el Estado nos garantiza la seguridad, la defensa nacional, el orden público. No está para decirnos qué debemos hacer o cómo debemos pensar y qué cosas a quién debemos o no discriminar. Eso es lo que está haciendo en estos momentos el Estado. Entonces, hay una contradicción enorme, además, porque se está obligando prácticamente a las personas a vacunarse, ¿no? Ya el cuento de que espacios cerrados ya prácticamente está cayéndose, ¿no? Va a ser absolutamente para todo, ¿no? Sin embargo, cuando una persona va y llena pues la hoja informada, no ve allí ningún tipo de responsabilidad que asume el Estado. O sea, no asume ni la empresa que vende las vacunas ni el propio Estado que las compra. ¿Quién asume la responsabilidad? Si me estás obligando, lo lógico es que te hagas responsable, ¿no es cierto? Eso tampoco existe. Y ahora incluso se me ha criticado a mí cuando he comentado sobre la fase experimental de la vacuna. Y efectivamente, o sea, si uno revisa en la página de la DIGEMIT, uno se va a dar cuenta que estas vacunas, ¿no? Hay un tema también si la palabra correcta es vacunas o no, porque no es que te vuelvan inmune a la enfermedad, sino lo que hacen es protegerte, ¿no? Para evitar la muerte. De forma grave. Exactamente, pero no es que te vuelvan inmune. La tarea fundamental de una vacuna es volverte inmune. Tú te vas al África, te vacunas contra la malaria y te vuelves inmune. Puede estar todo el mundo enfermo a tu costado y tú no te vas a contagiar, porque ya la vacuna cumplió su efecto. Eso no hace las famosas vacunas COVID. Pero bueno, la DIGEMIT les ha dado la autorización condicional. ¿Qué significa eso? De que solamente tienen el permiso de 1 año para ingresar a nuestro país e inocular a la población bajo el rótulo de vacuna experimental. O sea, no lo digo yo, lo dice el propio Estado peruano. Y además de eso, el día de ayer comentaba en RPP sobre la alerta de DIGEMIT, que parece que desconocen, y ahorita todo el mundo desconoce sobre esas cosas, ¿no? Información que el mismo Estado nos pone a la mano. La alerta de DIGEMIT dice que se ha detectado en Estados Unidos que para la población joven, obviamente en mucho menor medida, no es que todos los que están vacunados, sino hay una proporción
que se ha detectado pues problemas de miocarditis y pericarditis, ¿no? ¿Y por qué Estados Unidos? Claro, pues porque es un país avanzado, está haciendo el seguimiento de los vacunados. Aquí nadie, ¿quién está haciendo seguimiento de los vacunados? Aquí está la persona se está muriendo, uno no sabe, porque no hay nadie quien esté haciendo el seguimiento. Y de eso advirtió la DIGEMIT aquí en el Perú, pero eso parece que no lo quieren ver, no lo quieren escuchar. Claro, y es nuestra obligación decirlo. Así es, porque no es conveniente, por supuesto, para los intereses del gobierno, ¿no? Entonces... y ahora vienen los niños, Úrsula. Ahora vienen los niños, eso es lo más preocupante. Escuchaba en una reunión que tuvimos en la Comisión COVID con el actual presidente o jefe del Instituto Nacional de Salud, explicarnos de que efectivamente las vacunas no previenen el contagio, ¿no es cierto? Ya ese argumento había quedado zanjado. Luego, cuando le preguntaron sobre si había la posibilidad de vacunar a los niños, él dijo, bueno, se sabe que es el grupo etario que menos morbilidad ha presentado. Obviamente las cifras pues no dicen que los niños fallezcan, ¿no es cierto?, por la enfermedad, y si alguno lo hace por ahí son casos muy excepcionales porque ha tenido cuadros médicos previos, ¿no es cierto? Ese cuadro médico previo, cualquier enfermedad, hasta una gripe simple, lo pudo haber matado, ¿no? Entonces dice, como ellos no son grupo etario, no hay problema, pero pueden ser fuentes de contagio total. ¿Vacunas previenen o no previenen el contagio? Entonces, hay una contradicción. Entonces van a vacunar a nuestros niños por una supuesta, bajo una falsedad, ¿no? Para que no contagien. Y eso está demostrado científicamente que las personas sí contagian estando vacunadas. Entonces allí creo que hay una batalla que tenemos que librar, porque seguramente, y no me sorprendería que esto suceda, de que les obligan a los niños a vacunarse para ir a sus escuelas. Es ridículo, porque si lo único que hace la vacuna, y ya está, nos lo han dicho hasta el cansancio, es prevenir la forma grave que los niños no hacen, ¿no? Entonces, ¿para qué los vamos a vacunar? Efectivamente. ¿Para qué exponerlos a algún peligro futuro? Que no sabemos cuál puede ser. Sí, no vamos a saber en los próximos años. Está en la fase 4 de la experimentación, ¿es cierto? O sea, hay 4 fases que pasan las vacunas. Ya la fase 3 ha sido superada, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen está en fase 3. No, ya no está en fase 3, está en fase 4. Fase 4 es ver, ¿no?, hacer el seguimiento de los posibles efectos adversos que tengan a mediano y largo plazo. Largo plazo significa años. Exactamente. No sabemos todavía lo que pueda pasar. Estamos en esa etapa. Yo lo que he criticado también, Úrsula, es la inconstitucionalidad de este decreto supremo, ¿no?, que obliga a las personas a vacunarse para espacios cerrados, digo entre comillas, porque ya estamos viendo casos de espacios públicos abiertos, como una playa, imagínate, que es lo más saludable del mundo, ¿no? La inconstitucionalidad de este decreto radica en que está restringiendo derechos fundamentales que no están contemplados en un estado de emergencia según la Constitución Política del Perú, y además que está contradiciendo lo que dice la ley 31091, que es una ley, ¿no es cierto?, una norma de mayor rango que un decreto supremo que garantiza el acceso libre y voluntario de las personas a los tratamientos curativos y preventivos de la COVID. Es decir, un decreto que está abajo está violando lo que dice una ley y violando además lo que dice la Constitución. Ese conflicto de normas tampoco lo ha advertido el Estado, y cuando he dicho esto se me ha replicado diciendo no, que la Ley General de Salud sí establece que se pueden restringir derechos en función de salvaguardar la salud pública. Bueno, yo he revisado la Ley General de Salud y en el título preliminar, que son las normas generales, ¿no es cierto?, dice claramente que sí se pueden restringir derechos, pero siempre y cuando lo disponga una ley, y la ley no existe. No existe. Así es. Así es. Lamentablemente, y eso pasa también por una población informada, ¿no? Cuando eso no sucede, pues estamos a expensas de lo que nos diga un gobierno, de lo que nos diga el funcionario con poder de turno. Ahora, Úrsula, yo quisiera sí recalcar de que la principal motivación que debe llevar a una persona voluntariamente a vacunarse es salvaguardar su propia vida, ¿no es cierto? Esa tiene que ser la principal motivación, no una obligación estatal. Ahora, yo he planteado una alternativa al Estado y lo he dicho en el Pleno. Si es que se quiere evitar los contagios en espacios cerrados, no es la tarjeta de vacunación la mejor garantía, es la prueba PCR. La prueba PCR sí nos dice si una persona está o no está contagiada. Esa es la mejor forma, pero lamentablemente están acudiendo por el tema menos idóneo, que es la tarjeta de vacunación. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Úrsula. Gracias también a ustedes, amigos, por haber estado todo este año con nosotros, que espero sea para todos de muchos éxitos, de mucha salud y felicidad para todo el Perú. Nos vemos el próximo año.
a través del 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Chao.